Dios te bendiga rica y abundantemente, donde quiera que te encuentres y a la hora que te sea posible tomar un tiempo para ver este video. Mi nombre es Gadiel Morales Pérez, pastor de la congregación Centro Cristiano Betel, Casa de Dios para la Familia, y estoy en este momento tomando un tiempo para compartirte el consejo de la palabra de Dios, consejo que nos ayuda a crecer, que nos afirma. Y bueno, la escritura nos dice en el libro del profeta Isaías, Dios hablándonos a través del profeta Isaías en el capítulo 55, en el versículo 10 y 11, que así como la lluvia desciende, ¿verdad? Y riega la tierra, así la palabra no regresa vacía, sino que cumple el propósito por el cual ella es enviada. La palabra del Señor nos permite producir fruto, nos permite desarrollarnos. Un creyente que conoce la palabra del Señor es un creyente que será maduro, que podrá dar fruto, ¿verdad? Y que será un colaborador de Dios en este mundo para llevar el mensaje de salvación. Y es precisamente este consejo del día de hoy que quiero poner en tu corazón de manera muy personal, y quiero compartirte este consejo deseando que el Espíritu de Dios pueda activar en tu corazón un despertar a esa vida gloriosa que el Señor te ha llamado. Y bueno, el pequeño consejo que hoy quiero darte viene en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 4 y 5, y le he titulado El inicio de una vida transformada. El libro de los Hechos de los Apóstoles es una recopilación del origen de la iglesia, cómo la iglesia nace, cómo la iglesia se expande, cómo la iglesia lleva el mensaje de salvación, cómo los discípulos empiezan a llevar el mensaje de salvación y cómo ese pequeño grupo de hombres se multiplica y crece hasta llegar a constituirse como lo que hoy es en día el cuerpo místico de Cristo Jesús, la iglesia. Pero esto no ocurre de forma natural. Para que estos hombres y mujeres que habían estado caminando con el Señor Jesucristo durante cerca de 3 años y medio, pudieran llegar a ser lo que podemos ver en el libro de los Hechos, ocurrió en su vida un antes y un después, un suceso completamente extraordinario. Cualquier creyente que anhele imitar la vida de estos hombres y mujeres de Dios, naturalmente tendrá que anhelar que esto que ellos vivieron también ocurra en su vida. Y es que este acontecimiento es para todos aquellos que lo anhelen. Este acontecimiento no hace distinción alguna. La única distinción o lo único que puede limitarnos a no experimentar esto que está en la Escritura es no ser salvos. La Escritura nos dice que el Espíritu Santo no lo puede recibir el mundo porque no le conoce. Pero todos aquellos que han recibido a Cristo Jesús como su suficiente Salvador tienen el derecho a esta promesa de verla hecha una realidad en su vida. Entonces, hablando esto poquito, esta introducción, mira lo que dice Hechos capítulo 1, versículos 4 y 5. Lo leeré en la Reina Valera 1960 y dice: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Esta fue la última instrucción de Cristo Jesús a sus discípulos. Había él estado caminando
¿sí?, después de su resurrección, había tenido algunos encuentros con sus discípulos, pero esta fue la última indicación que Jesucristo les dio a sus discípulos. Antes de ascender en una nube que lo ocultara de sus ojos, Él les dejó instrucciones claras a estos hombres y mujeres que habían estado caminando con Él durante su ministerio terrenal, ¿sí? ¿Y cuál fue la indicación? La indicación fue que esperasen a recibir la promesa que habían escuchado de Él. Él les dijo, verdaderamente ustedes ya fueron bautizados en agua en el bautismo de Juan. Y es que el bautismo de Juan era el bautismo por el cual, era un bautismo en el cual uno bajaba las aguas por arrepentimiento de pecados. Jesús también participó de ese bautismo. Pero para poder llegar a ser lo que la iglesia es hasta el día de hoy, tuvo que ocurrir algo. Y Jesús les habló del bautismo en el Espíritu Santo. Es bien importante entender esto, que el agente en el cual el creyente es bautizado es en el Espíritu Santo. Hablamos del bautismo en agua cuando somos sumergidos en agua, pero en este caso el elemento al cual el creyente o los discípulos serían sumergidos era la misma persona del Espíritu Santo. Por eso es que se llama el inicio de una vida transformada, ¿sí? Podemos nosotros ver un antes y un después del bautismo en el Espíritu Santo en la vida de los discípulos. Jesús les dijo a ellos que era una promesa para ellos y sigue siendo una promesa para todos aquellos que hoy en día vienen a Cristo Jesús. Jesús nos ha dejado esta promesa que nada tiene que ver con el tiempo, que nada tiene que ver con que haya quedado obsoleta, no, está vigente. El bautismo en el Espíritu Santo de Dios está vigente. Es una promesa para todos aquellos hombres y mujeres, jóvenes y señoritas, adolescentes y aún los niños, si anhelan el bautismo en el Espíritu Santo. Esta promesa es para todos ellos, para todos nosotros, ¿sí? También nos llama que es un requisito. ¿Por qué un requisito? El versículo 5 dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y en el versículo 4 dijo que no se fueran de Jerusalén hasta haber experimentado el bautismo en el Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué era tan importante para Jesús que les quedara a los discípulos muy claro que no se movieran hasta haberlo experimentado? ¿Por qué? Porque el Evangelio no consiste en palabras, sino en poder. No consiste en palabras vacías, sino en la demostración del poder del Espíritu Santo. Si queremos nosotros impactar la vida de nuestra sociedad, la única forma en la que la iglesia podrá ocasionar un impacto poderoso e irrefutable es estando sumergidos en el Espíritu Santo. Es un requisito para todo ministro, para pastores, para evangelistas, para los que cantan, para los que sirven, estar bautizados en el Espíritu Santo. Lastimosamente, hoy en día no se habla mucho acerca de esta experiencia. Hoy en día uno de los problemas más grandes que tenemos los pastores es que nos desesperamos con mucha facilidad y colocamos en lugares de influencia o en los ministerios a personas que tienen un talento o una habilidad, pero que no están llenos del Espíritu Santo.
Una persona que no está llena del Espíritu Santo no podrá impactar de la manera en la que Dios desea que seamos nosotros de impacto y de poder. La iglesia, un requisito de la iglesia es el bautismo en el Espíritu Santo, ¿sí? Muchos solamente han conocido el bautismo de las aguas, pero no han conocido el bautismo en el Espíritu Santo, ¿sí? Muchos de nosotros, o más bien dicho, no muchos, todos, y alguien puede o no estar de acuerdo conmigo, pero en todos nosotros habita el Espíritu Santo desde que recibimos a Cristo Jesús como nuestro suficiente Salvador. Pero hay una experiencia que se llama el bautismo en el Espíritu Santo. Esta experiencia es la que transforma la vida de una persona ordinaria en una persona extraordinaria, ¿sí? No es el conocimiento intelectual, no son las habilidades humanas, sino es esta experiencia. Esta experiencia es la que habilita al creyente para poder realizar aquellas cosas que probablemente piensa que no tiene la capacidad de hacerlo. Hay mucha gente en la iglesia que quisiera servirle a Dios, pero no le permite la pena, la vergüenza, el pensamiento de no soy lo suficientemente capaz. Todos nosotros tenemos esta promesa, tener una vida transformada cuando experimentemos el bautismo en el Espíritu Santo. En Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y esta palabra poder es muy interesante porque no solamente significa poder, sino también significa capacidad o habilidad. En otras palabras, Dios nos revela que para poder realizar su obra, lo que nosotros no podemos o no tenemos, el Espíritu Santo de Dios lo hace en nuestra vida. Él nos habilita, Él nos da la capacidad, Él nos da el entendimiento, la valentía o la sabiduría. Lo que ustedes y yo no podemos adquirir en lo natural, solamente se puede adquirir por medio de lo sobrenatural, es decir, a través del bautismo en el Espíritu Santo. Por eso es que tenemos que cuando llega el día de Pentecostés, ¿verdad? Estaban estos hombres en aquel aposento, esperando con paciencia que esto ocurriera en sus vidas. Y cuando ocurre en sus vidas, es muy notorio, ¿verdad? Es muy notorio porque hay un suceso externo que llama la atención de todos. Jesucristo fue lleno del Espíritu Santo. Eso dice Lucas capítulo 4. Estaba lleno del Espíritu Santo. Recordemos que durante 30 años fue un hombre que no llamó la atención. Estuvo en un taller de carpintería. Probablemente fue muy diestro haciendo sillas o algunas otras cosas, muebles de madera. Pero cuando bajó a las aguas, ahí empezó a manifestarse el propósito de Cristo Jesús. Pero cuando es llevado al desierto por el Espíritu, y ahí es lleno del Espíritu Santo, y regresa, la Escritura dice en el versículo 14 de Lucas 4, y regresó lleno del Espíritu Santo. Es ahí cuando empieza a hacerse notorio el ministerio de Jesús. De la misma manera, para que un creyente, una iglesia pueda hacerse notoria en la colonia, en el área donde está, no es a través de mercadotecnia, no es a través de eventos, no es a través de programas, no es a través de cosas naturales, sino es a través de la intervención del Espíritu Santo. Así que un cristiano, una iglesia, lo que más debe anhelar
es que todos sus miembros puedan experimentar el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque esto traerá una vida transformada. Aquellos que no querían servir, de pronto serán los primeros en querer servir. Aquellos que les daba pena hablar de su fe, serán los primeros que salgan a las calles a predicar la palabra. Aquellos que consideraban que no eran útiles, sabrán que son útiles porque el Espíritu Santo les estará dando esa revelación a su vida. Una revelación que es muy necesaria para estos tiempos. Una revelación de que nosotros hemos sido llamados para hacer luz en medio de la oscuridad. Y vaya que la oscuridad hoy en día está más espesa que nunca antes. Por eso es que en una iglesia, cuando un creyente experimenta el bautismo en el Espíritu Santo, hay un antes y un después. El bautismo en el Espíritu Santo es el inicio de una vida transformada, de una vida completamente extraordinaria. Pasa de lo ordinario a lo extraordinario. Y entonces, mis amados hermanos, para ir concluyendo este pequeño tiempo, estos breves minutos, los cuales yo deseo que sean de mucha bendición para tu vida, es que si tú hasta el día de hoy has vivido una vida ordinaria, no sé cuánto tiempo llevas en el caminar creyente, del cristiano, no sé qué tanto tiempo tengas de ser creyente, pero has leído la Escritura y has visto a estos hombres de Dios quizás en la actualidad, o has leído del pasado y tú puedes ver cómo el Señor los usó poderosamente. Pues déjame decirte que de la misma manera como Dios los usó a ellos, quiere usarte a ti, quiere usar tu vida a ti, pastor, evangelista, misionero, ministro, hermano, hermana, iglesia. Así como Dios ocupó la vida de esos grandes hombres, así quiere ocupar nuestra vida hoy en día. Dios sigue siendo el mismo, pero hay cosas que no pueden cambiarse o modificarse. Es una promesa el bautismo en el Espíritu Santo y es un requisito. Si una iglesia quiere ser de impacto, si una iglesia realmente quiere causar una revolución en donde está, solamente se puede a través del Espíritu Santo. Es lamentable que hoy en día se tengan que buscar recursos humanos para poder impactar. Hoy, lamentablemente, dentro de las iglesias vemos espectáculos, vemos shows, vemos cosas con la intención de provocar en la vida de allá afuera, de la gente de allá afuera, un interés para venir. Pero la gente ve mejores shows en el mundo que dentro de la iglesia. La gente no necesita un show. La gente necesita encontrarse con aquel que tiene el poder para cambiar sus vidas. Así que mi consejo es, no es que no puedas ocupar algunos modelos o algunas herramientas que Dios pueda dirigirte, pero nunca esas herramientas o esos modelos pueden sustituir la obra del Espíritu Santo. Si quieres realmente tener una vida transformada, es solo a través del Espíritu Santo. Si tú estás empezando como ministro, como un hombre o una mujer de Dios, busca primero la llenura, estar lleno del poder del Espíritu Santo, porque hoy tienes todos estos medios, las redes sociales, las plataformas, todo eso, y puedes estar muy apurado creando contenido para tener muchos likes, para tener muchas views, para que se comparta mucho, pero puede que ese mensaje no ocasione nada. Pero si tú te metes con el Señor, deja que el Señor te promueva, deja que el Señor te lleve a esos lugares donde tú no puedes abrirte puertas, solamente el Espíritu Santo. Así que el día de hoy, para que la iglesia sea relevante, no es cuánto está metido dentro de un canal de televisión. No es cuánto está, a cuántos
personas llegan a las redes sociales, sino cuánto del Espíritu hay en ellos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo les va a promover. El Espíritu Santo va a hacer que sean conocidos, ¿sí? Como ese día, aquellos estaban en un aposento. Pero ¿por qué la gente volteó su mirada a ellos? Porque el Espíritu Santo de Dios provocó que voltearan a verlos a través de ese estruendo y a través de impartirle lenguas como de fuego, y hablaban en idiomas que aquellos lo escuchaban, y ellos glorificaban a Dios a través de ese idioma. Fue el Espíritu Santo que los promovió y la gente los escuchó. Y en ese día, más de 3,000 personas vinieron a Cristo Jesús. Yo oro para llenarme del Espíritu Santo y no estoy satisfecho. Por eso el día de hoy te comparto este consejo. Como dijo el apóstol Pablo, no que yo lo haya alcanzado, pero voy tras eso cada día. Y asimismo, yo no estoy satisfecho conmigo mismo, ni con la iglesia. La iglesia, le digo, no nos conformemos, estemos contentos, pero no nos conformemos, porque Dios quiere darnos más. Así que bueno, que el Señor te bendiga rica y abundantemente. Estaremos subiendo otro consejo y espero sea de bendición para tu vida. Y si es así, si tienes a bien compartirlo, adelante, hazlo. Comparte este video con alguien que tú consideres que le puede ser de mucha utilidad, y que Dios bendiga rica y abundantemente tu vida. Nos vemos y escuchamos en el siguiente video. Bendiciones abundantes. Amén.